pasa nada, si pasa el día, no pasa nada. No pasa nada. Que hoy están en el territorio de La Habana. Hay que apoyar a los valientes que hoy están en San Isidro, en Santiago de Cuba. No puede ser un pueblo dormido. Tenemos que despertar. Todos juntos tenemos que despertar. Patria y vida. Patria y vida. Libertad para Cuba. Libertad para Cuba. Libertad para Cuba. Libertad para Cuba. Bienvenido, Arián, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad que me dan en Cibercuba de compartir este testimonio y de hablarles de mi experiencia. Muchas gracias. Arián, como ya sabe la mayoría en la audiencia que nos está mirando ahora mismo, tú eres abogado y eres gran maestro de ajedrez, ciudadano cubano español, y fuiste detenido durante las protestas que estremecieron Cuba en julio. Vives en España, pero en el momento del estallido social te encontrabas en Cuba. ¿Qué te llevó a la isla por esos días? Sí, yo en un principio hice una visita familiar, como cualquier cubano que tiene allí a su familia. Yo siempre le digo a mis amigos que a pesar de que nosotros nos vamos de Cuba, Cuba no se va de nosotros. Es difícil olvidarse de Cuba por una serie de cosas, ¿no? Por la familia que se queda, la cultura, los amigos, el clima que se extraña. Nuestra tierra al final se sigue extrañando. Yo fui a Cuba a ver a mi madre. Todo el mundo sabe que Cuba actualmente padece una crisis humanitaria muy grande y actualmente faltan medicamentos, falta comida, falta de todo en Cuba, ¿no? Fui a ver a mi madre, a llevarle medicamentos, también a mi abuela, a mis tías, y me encontré, bueno, por sorpresa, esta situación de estallido social el 11 de julio. Y luego, pues, obviamente yo, mi conciencia, ¿no? Me decía que tenía que apoyar a los manifestantes y, bueno, pues me lancé a la calle al día siguiente en mi pueblo, sin mucho pensarlo, sin mucho meditarlo, para levantar la voz de un pueblo entero que lleva 62 años sumergido en el silencio. Uno de los reportajes que cubrieron diferentes medios de prensa, en donde se ve una señora mayor gritando en estas manifestaciones, que una de sus frases fue: nos hemos quitado el ropaje del silencio ese día, ¿no? Y eso fue lo que hice yo, quitarme el ropaje del silencio e invitar a los vecinos allí del pueblo a quitárselo también, a denunciar lo que está mal hecho, que son muchas cosas las que lleva haciendo mal un régimen que se convirtió con el paso del tiempo en una dictadura, ¿no? Y creo que mi testimonio, los hechos allí ocurridos contra mi persona, de una manera muy violenta y agresiva, que fue mi arresto, demostraron y le quitaron la máscara al régimen de cara a Europa, por si alguien tenía dudas, de que Cuba es una brutal dictadura que reprime continuamente a su pueblo. Y ahora que tú dices, ahora que tú mencionas la violencia en tu detención, se ve como lo que parece ser un agente de la seguridad del Estado, un oficial de la seguridad del Estado en una moto, pasa por al lado tuyo y te da, en el video que vimos al inicio, y te da como un golpe en la cabeza que se sintió, que estremeció. Y eso es extremadamente violento, porque es que tú no estabas haciendo absolutamente nada. Y si eso lo hacen a plena luz del día, ahí tenemos el video para que la audiencia que no lo pudo ver al inicio lo vea. Si eso lo hacen a plena luz del día, imagínate qué no podrán hacer a los que están detenidos. Y sobre tu detención también te voy a preguntar más adelante. ¿Cuándo fue esto, Arián, específicamente? ¿Cuándo fue que fue tomado este video? ¿Qué día? Esto fue el lunes 12 de julio, sobre las 2 de la tarde, más o menos, entre 2 y 3 de la tarde. Ahí se puede ver el discurso que yo estoy dando en la calle. Parece que no hay mucha gente, pero sí me están escuchando muchas personas desde los portales, desde las ventanas de la casa. Todavía se nota mucho miedo en Cuba, sobre todo en los pueblos de Cuba. Hay mucho miedo, mucho temor. Todo el mundo me estaba escuchando, pero nadie salió a defenderme, a pesar de que yo me repetía varias veces la frase: no me dejen solo,
era una de las frases que yo decía, patria y vida, libertad para Cuba, pero más o menos tuve que haber repetido esta frase, no me dejen solo, alrededor de unas 4 veces, ¿no? Y incluso después de que yo entré al calabozo, yo todavía tenía la esperanza de que el pueblo se iba a lanzar a la calle. Sí hubo mucha crítica en las redes sociales, mucho apoyo a mi favor, pero yo quería que el pueblo tomara las calles, porque obviamente a lo que el régimen le teme ahora mismo, ya una vez que ha perdido las redes sociales, a pesar del ejército de ciberclaria que tienen, las redes sociales al final es de los cubanos, y los cubanos apoyan ahora mismo a estas manifestaciones espontáneas, históricas, que en general fueron pacíficas, pero yo quería que fuera más allá el pueblo, y todavía se nota mucho miedo en la población cubana. Cada día se pierde el miedo, pero aún hay mucho miedo, y es un miedo que es precisamente lo que ellos quieren. El régimen quiere porque con miedo no podemos pensar, con miedo no podemos actuar, con miedo no podemos organizarnos. Es decir, que una de las grandes armas que tiene el régimen cubano no es tanto la represión, sino no es tanto la represión física, que también existe, sino el miedo psicológico. Cómo chantajean continuamente a una población. Si tienes un hijo en la universidad, te amenazan con que lo van a expulsar. Si tienes un trabajo, te amenazan con que lo vas a perder. Y si vives en el extranjero, te amenazan con que no vas a poder regresar a Cuba. Vamos a quitarnos el ropaje del silencio de manera pacífica, como sucedió el día 11 de julio, debemos seguir tomando las calles. Esto es un mensaje que yo lo he dado en todos los medios que puedo. Creo que hay que luchar por las calles en Cuba, porque las calles son de todos los cubanos, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y llévanos hasta ese calabozo en el que estuviste. Te detienen ahí en el medio de la calle, en tu barrio, y después de eso, ¿hacia dónde te llevan? Sí, vamos a ver, la comisaría de policía o la unidad de policía de Camajuaní queda más o menos a 2 calles de allí, 2 calles y media, 3 calles más o menos, 3 cuadras, es como dicen en Cuba. Pues cuando me golpean allí, tengo que resaltar que el golpe, cuando la moto está en movimiento, es mucho más fuerte, ¿no? Que si me hubieran dado un golpe común y corriente. Es mucho más fuerte, y además me coge por sorpresa. Cuando te dan un golpe así, tú no sabes exactamente si es un palo, si es una piedra, porque además por la cara me deja un poco como desequilibrado, ¿no? Aturdido, sí. Sí, aturdido, sí. Y la fuerza que utilizan allí las policías, ya se ven cómo utilizan llaves como el segundo policía utiliza una llave, ¿no? Para inmovilizarme. Dentro del coche yo no me siento normalmente, yo voy prácticamente jorobado, ¿no? Y así entro yo a la policía, entro con la cabeza mirando hacia abajo, como si fuera una L, mirando hacia abajo. Y yo creo que lo que me salva a mí de una golpiza allí adentro fue que me cachearon y vieron la nacionalidad española, el DNI, el documento nacional de identidad español. Y bueno, se pregunta, Mónica, bueno, ¿qué hace un español aquí solo aquí haciendo esta manifestación, ¿no? Extrañados, no entienden que un ciudadano común y corriente pueda manifestarse de manera espontánea, de manera pacífica, por el adoctrinamiento también. Recuerden, sabemos que muchos de esta policía es una policía fanática, adoctrinada. Entonces, bueno, ellos continuamente se preguntaban, bueno, quién me había pagado, a qué grupo opositor pertenezco, qué vínculos tengo con quién, cuando yo no soy ni siquiera un activista, yo soy un ciudadano común y corriente que decidió ejercer sus derechos, aunque sabía que ese ejercicio de los derechos pudiera ser peligroso para mi integridad física. Así fue mi detención, muy violenta, muy agresiva, y lo que me salva de una golpiza prácticamente fue la nacionalidad española que la tenía encima. Exactamente, yo coincido también. Pienso que al ellos enterarse que tú podías, que tu ciudadanía española podía traerle problemas al gobierno de Cuba con el gobierno de España, no que el gobierno de España se pronuncie mucho por los derechos de los cubanos, pero de todas maneras ellos se cuidan de buscarse problemas con otros países, sobre todo de Europa, porque les hace falta el dinero que viene de allí, ¿no? Y cuéntame de las condiciones que tenía tu celda cuando te llevaron detenido, te llevaron para la unidad. Entonces, ¿qué pasó allí? Sí, mira, la celda era muy pequeña, no sé decir, era 2x3, algo así, y yo estaba durmiendo con 2 presos comunes que ya estaban condenados incluso. Yo estaba durmiendo en el suelo,
me pasé igual 5 días durmiendo en el suelo con colchones en malas condiciones, no teníamos agua, los mosquitos por la noche eran terribles. De hecho, yo llegué con dengue a España cuando regresé. Hay una ola de dengue también en este pueblo, no solo es de COVID. Bueno, el hacinamiento, el calor, la mala alimentación, falta de agua, falta de todo, ¿no? Falta de espacio. Y entonces, una de las quejas que yo le di a la fiscalía cuando logré ver a un fiscal allí es esta, ¿no? Bueno, ¿y qué hago yo aquí detenido más de 72 horas durmiendo en el suelo con presos que están condenados ya, con presos comunes? Y bueno, la fiscalía y el sistema judicial cubano sabemos que no es independiente, que es un poder que está amenazado cuando los jueces deberían defender los derechos de los cubanos. Vemos a un sistema judicial amenazado, coaccionado, ¿no? La fiscalía no responde a los intereses del pueblo, responde a los intereses de la dictadura. Los abogados mismos, una de las abogadas que me pusieron allí, porque yo ya en un momento me negué a declarar, después de largos interrogatorios, me negué a declarar y dije, bueno, ya a partir de ahora voy a declarar con una abogada porque es uno de mis derechos. Bueno, me buscaron una abogada y la abogada, en vez de defenderme, lo que hacía era atacarme más. No sé qué tipo de abogada es esta, ¿no? Y yo ¿Qué te decía? Sí, bueno, yo decía, bueno, yo actué de acuerdo a mi libertad de expresión, a la libertad de manifestación, que incluso está reflejado en la Constitución actual cubana. Y la abogada en un momento me dice, sí, bueno, tú puedes expresarte libremente siempre y cuando no atentes contra los principios de la revolución. Me dijo la abogada, ¿no? Y yo me giro para el lado, la tengo al lado y le digo, bueno, yo pensé que tú eras mi abogada, no mi fiscal, ¿no? Medio en broma, medio en serio, ¿no? Y al final le pido a la fiscalía que archive el procedimiento. Le dije, bueno, archiva esto, haga un sobreseimiento del caso porque no hay delito aquí. Yo no sé qué yo hago detenido, no hay delito. Y la abogada misma me dice, bueno, no podemos archivar el caso porque esto es un procedimiento sumario. Cuando sí existe archivo, siempre se puede archivar un caso cuando la fiscalía nota que no existe delito, que no existen pruebas, de que es obvia la inocencia del acusado, ¿no? Y no, la abogada, en vez de defenderme, lo que hacía era atacarme más. Bueno, algún día se lo pienso decir, no sé qué tipo de abogada es esta, que cuelgue la toga, porque una abogada lo primero que tiene que hacer, o un abogado, es tener lealtad por sus clientes, ¿no? Ser un amante de la justicia y tener lealtad hacia sus clientes. Porque aunque su cliente, lo digo como abogado, aunque su cliente diga un disparate, pues ella tiene que enderezarlo. No puede atacar al cliente. Bueno, y así, esta fue una de mis tristes experiencias allí, hasta que al final la fiscalía, bueno, yo le dije muchas cosas. Tuve otra visita de otra fiscal provincial y le dije, mira, cuando el gobierno de una nación golpea y encarcela a jóvenes por pensar diferente, usted me disculpa, pero esto no es un gobierno, esto es una dictadura. Y quiero que lo refleje así en las actas. Bueno, y así se reflejó. Y bueno, hasta que yo llevaba 10 días preso luego y se retiró la acusación, aunque sí me multaron. Tuve una sanción. Ahora te voy a preguntar eso. Tengo entendido que las primeras horas tras tu detención, tu propia familia no sabía de ti, de tu paradero exacto. ¿Cuándo fue que pudiste comunicarte con ellos y cuándo fue que ellos supieron a ciencia cierta dónde tú estabas? Bueno, pues mi novia rápidamente se enteró de los hechos y le comunicó al menos a mi tía, ¿no? No teníamos miedo de informarle a mi madre, porque mi madre está muy enferma, y teníamos miedo de que tuviera algún desmayo o algo así. Entonces, poco a poco, mis tías se fueron enterando. Mi novia siempre estuvo muy al tanto, mi abuela también. Bueno, poco a poco se lo fueron contando, no toda la gravedad de los hechos, pero sí que estaba detenido y que bueno, que esperaban darle una resolución rápida al asunto. No le dijeron la gravedad de los hechos porque al principio pedían un procedimiento sumario por un delito que se llama instigación a delinquir, por alteración del orden público e instigación a delinquir, que tiene unos meses de privación de libertad, de 3 meses a 1 año. Entonces, en un procedimiento sumario probablemente no fuera tan grave la cosa, porque si yo estaba 6 meses preso, no es lo mismo que estar 3 años. Y luego se cambió la petición de pena y se dijo que, bueno, se me condenó o se me acusó, perdón, por un delito de desacato agravado con una pena de 1 a 3 años. Porque decían que yo había gritado una de las frases de esta Díaz-Canel sin casa, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, sin casa. Así mismo digo yo. Muy famosa en el argot popular cubano, y decían que yo lo había dicho. Luego vi los videos y ni siquiera lo dije, porque yo pensé que sí, yo
que lo había dicho, porque dije tantas cosas allí que no sabía exactamente lo que había dicho, y más siendo esta una frase tan popular. Es un lema prácticamente popular, igual que patria y vida y cosas así, ¿no? Yo pensé que lo había dicho, pero luego me di cuenta de que no lo había dicho. Y bueno, se me acusó de un delito de desacato agravado, se pidió una pena de 1 a 3 años, y bueno, no se le dijo esto del todo a mi familia, pero yo pensé que sí, al menos iba a cumplir 1 año en prisión en Cuba. Yo lo veía muy difícil ya de salir, ¿no? Sí, y dime algo, Arián. Tú, en algún momento, ¿cuántos días en total? Son 2 preguntas. ¿Cuántos días en total estuviste detenido? Y, es decir, bajo interrogatorios. Y, bueno, de momento eso. ¿Cuántos días en total estuviste detenido en interrogatorios y con Sí, vamos a ver, interrogatorios? yo estuve 10 días preso, 8 días en la unidad de policía de Camajuaní y 2 días en la prisión de La Pendiente, en Santa Clara. Es una prisión para mí muy desagradable. Yo nunca había visto una prisión, bueno, las de España alguna visita sí he hecho, pues soy abogado, pero no en tan malas condiciones como las de Cuba. La prisión de La Pendiente es horrorosa, es un infierno directamente, ¿no? Con celdas muy reducidas, la peor higiene que en la unidad de policía de Camajuaní, etcétera, ¿no? Compartí prisión allí con varios detenidos, con varios manifestantes también, y bueno, allí pude conocer a algunos. En general, ciñéndome a la pregunta, estuve 10 días preso, y también en este intervalo de mediación, más o menos el sexto día, más o menos inicié una huelga de hambre. Ahí te iba a preguntar, que te iba a hacer las 2 preguntas en uno, pero decidí hacerte esta. ¿Por qué inicias la huelga de hambre? Sí, mira, yo inicio esta huelga porque creo que, de acuerdo a uno de los comentarios que hizo el instructor, uno de los oficiales del Ministerio del Interior, la salida que ellos querían dar era que yo me fuera del país lo antes posible, ¿no? Yo, obviamente, siendo ciudadano español y teniendo la atención, ¿no? Que en mi caso se hizo tan mediático, pues lo que ellos querían era que me fuera del país lo antes posible y desterrarme, exiliarme, ¿no? Y por eso yo inicio una huelga de hambre. Le dije, mira, yo prefiero cumplir años de cárcel aquí antes que verme desterrado y que nunca más me dejen entrar a Cuba. Yo pienso que esto todavía lo pueden hacer, porque yo después yo tenía pasaje para el día 7 de agosto y me fui el 28. Todavía lo pueden hacer, pero mi caso se hizo tan mediático que bueno, que ahora, bueno, les afectará más, y en caso de que no me dejen volver a Cuba, que sería extremadamente doloroso para mí. Pero yo intenté hacer el caso más mediático para evitar este tipo de crímenes, porque al final esto es una violación muy grande a los derechos humanos, que no te dejen regresar a su país. Solamente amenazarte con este tema es una violación a los derechos humanos. Estamos volviendo a las épocas del Imperio Romano o de la colonia española, ¿no? Donde se desterraba a las personas como una pena máxima. Por eso inicié la huelga de hambre. Bueno, hice algunas peticiones, quería también ver a un cura, porque, bueno, para que tomara asistencia religiosa. No dan asistencia religiosa en las cárceles en Cuba. Y bueno, por ahí va mi huelga de hambre. Estuve en huelga de hambre y sed casi que 3 días hasta que regresé a La Pendiente, y el tema se hizo tan mediático, tan popularizado, que abandoné la huelga de hambre en La Pendiente, porque hablé con uno de los guardias allí de la prisión, y creo que fue sincero conmigo. Este hombre me dijo que mi caso era tan mediático que si abandonaba la huelga de hambre me iba a cuidar mi salud y al mismo tiempo iba a salir más rápido, porque de lo contrario tenía que pasar por un chequeo médico y iba a demorar, iba a dilatar más esta salida de la prisión. Creo que mi función en esos 3 días de huelga de hambre se estaba más que cumplido. Por lo tanto, allí mismo deposité la huelga de hambre y se cumplió, ¿no? Más aún que el caso se hiciera más famoso. ¿Y crees que, bueno, sabemos que varios de tus colegas del mundo del ajedrez, como Lenier Domínguez, Lázaro Bruzón, incluso el propio Gary Kasparov, se pronunciaron a tu favor? ¿Crees que el ajedrez tuvo que ver, y ser tu gran maestro de ajedrez tuvo que ver en tu liberación? Sí, esta ayuda fue decisiva. Fue decisiva más de lo que pudiéramos imaginarnos. Cuando Kasparov pone un tweet en Twitter, lo ven 15 millones de personas. Y además, Kasparov, aparte de que es una leyenda en el ajedrez, Kasparov estuvo vinculado con la política en Rusia, es decir, que hizo política en Rusia, y los rusos en Cuba tienen mucha influencia. Lo que diga Kasparov no solamente se queda en el ámbito del ajedrez, sino que también trasciende al ámbito político en Rusia, un país con tanta influencia en Cuba.
También la Federación Internacional de Ajedrez, conocida por sus siglas en FIDE, hizo un escrito, hizo un comunicado también que la Federación Internacional de Ajedrez tiene mucho enganche, ¿no? Muchos contactos con los rusos, con Rusia, y bueno, esto también fue decisivo. Creo que el ajedrez me ayudó tanto que pudo haber sido el factor decisivo, aparte de todo el apoyo internacional. No dejo de agradecer a los periodistas, no dejo de agradecer a la Embajada Española, también a mi colegio de abogados que hizo mucha fuerza. Pero el ajedrez fue decisivo, fue el puntillazo final para que ese día dijeran, bueno, vamos a cambiar la medida de este hombre porque ya le está liando demasiado, ¿no? También quiero resaltar el papel de Leinier Domínguez, un gran maestro que no se mete en tema de política, jamás. Yo lo he escuchado hablando de política, y hizo un escrito muy bonito, muy grande, muy elocuente, cargado de argumentos, donde decía que la parte, claro, porque nosotros los manifestantes siempre nos agreden, nos atacan verbalmente y nos dicen, no, que son unos delincuentes, que son unos pandilleros, que son pagados, que son mercenarios, etcétera. Todo el argot, todo el sistema de ofensivos que ellos utilizan contra los manifestantes. Y Leinier dijo, yo en Arián veo la parte de la bondad, la parte de la verdad y la parte de la decencia, a diferencia de ustedes, ¿no? Les hace esta acusación muy grande que también pesó, tuvo mucho peso viniendo de Leinier Domínguez. Y Bruzón, Lázaro Bruzón, que fue así uno de los grandes jugadores de Cuba, junto con Leinier, también estuvo muy al tanto. Sus críticas fueron, perdón, sus críticas fueron aún más contundentes. Incluso estaba dispuesto a cumplir prisión en mi celda con un tablero de ajedrez, algo así lo dijo, pero no, obviamente no lo iban a dejar entrar a Cuba a cumplir prisión conmigo con un tablero de ajedrez, ¿no? Sí, por supuesto. Arián, muchísimas gracias. Quiero hacerte una última pregunta, y es, ¿cuál es el mensaje que puedes dar al pueblo de Cuba y específicamente a los que están detenidos ahora mismo, a sus familiares? ¿Cuál es la recomendación que puedes hacerle a la familia de aquellos que están hoy tras las rejas? Antes de responderte esa pregunta, yo también quiero darle un mensaje al gobierno de España. Al gobierno de España, al presidente Sánchez, le voy a decir, y se lo he dicho en varios medios, que por favor se ponga de parte de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Cuba, estamos hablando de un país donde viven casi 150.000 españoles. Muchos de ellos se fueron allí, pero otros adquirieron la nacionalidad por la ley de memoria histórica, la ley de nietos en su momento. 150.000 cubanos, quieres decir, ¿no? Sí, 150.000 españoles con nacionalidad española. Cubanos españoles. Cubanos españoles, ya. Sí, que viven en Cuba. Pero bueno, no dejan de tener la nacionalidad española por opción, ¿no? Claro. Son españoles. Yo compartí con ciudadanos españoles dentro de la prisión de la Pendiente, que me dijeron, no, yo tengo nacionalidad española, yo he ido a Estados Unidos, yo he ido a España y estoy aquí, y el gobierno de España no se ha pronunciado a mi favor. Entonces yo le pido al presidente Sánchez y a Josep Borrell que dejen de apoyar los negocios en Cuba, porque a la larga, porque al final, mira, ni siquiera efectos prácticos han ganado dinero en Cuba, porque hace poco se le condonó una deuda de 8.000 millones de euros a Cuba que era incapaz de pagar, y también con el Club de París. Es decir, ¿qué hacen buscando dinero en Cuba? ¿Qué hacen defendiendo hoteles en Cuba, el comercio en Cuba, si ni siquiera son capaces de pagar el gobierno cubano, ¿no? Entonces yo le pido al gobierno de España que defienda los derechos humanos, que proteja a los ciudadanos españoles y que persiga, que investigue a los agentes castristas que están en Madrid, que están en España, que se robaron el dinero del pueblo y hoy por hoy están gozando la dulce vida, como el sobrino de Fidel Castro, Antonio Castro creo que se llama, que vive en Madrid, millonario. Por ahí salieron unas fotos hace poco en ADN con la vida de lujo que lleva el sobrino de Fidel Castro. Entonces le digo a España, bueno, ¿por qué no investigan a estos agentes castristas que están aquí blanqueando dinero, que están cometiendo fraude contra la administración con un dinero que les robaron al pueblo cubano? El gobierno de España tiene mucho que hacer y no lo ha hecho, ¿no? Quiero darle este mensaje. Y el mensaje que quiero darle al pueblo cubano es que siga luchando. No hay otra opción. Hemos visto a líderes mundiales como el Papa, como el rey de España, como Barack Obama, que ha ido a Cuba. No esperen que le llegue la libertad del cielo ni de ningún personaje, por muy famoso que sea, porque no va a venir. La libertad solo depende de nosotros. La libertad depende de la unidad de todos los cubanos, y que salgamos como un río crecido y unidos a las calles cubanas a defender esa libertad que nos ha sido negada, que nos ha sido robada, y que esa falta de libertades ha traído consigo que tengamos hoy en día un país destrozado, un país desunido y un país roto en todos los sentidos, ¿eh? Y el único futuro que tienen hoy los hijos de los cubanos es emigrar, es luchar por el exilio, y eso es muy triste.
Eso es muy triste. Creo que los cubanos tienen que tomar conciencia del papel histórico que tienen hoy en día. O defendemos a nuestro país o nos esperan 62 años más de dictadura, porque esa es la intención del régimen. Quieren estar en el poder. El poder es lo que le da a ellos la impunidad total para hacer y deshacer, para cometer crímenes de lesa humanidad, para cometer cualquier tipo de delitos, para fabricar pruebas en contra de los manifestantes pacíficos. Y yo quiero decirle al pueblo cubano que la libertad solo depende de nosotros, que no dejemos de manifestarnos, que no dejemos de luchar y que, bueno, que hay que seguir, cueste lo que cueste. Estamos en un momento histórico, ya sé que hay mucho miedo, pero hay que quitarse definitivamente el ropaje del silencio. Hay que luchar en las calles de Cuba pacíficamente porque no tenemos otro camino. Estamos solos en esta lucha y es de todos y es responsabilidad de todos los cubanos lograr la libertad definitiva de su pueblo. Y estoy seguro que cuando el pueblo cubano en masa salga a la calle, el ejército cubano, las Fuerzas Armadas, estoy seguro que se pondrán de parte de nosotros, porque no podemos olvidar que recientemente hay varios fallecidos, generales, grandes cargos, grandes oficiales de las Fuerzas Armadas que murieron en los últimos días en condiciones sospechosas. Yo estoy seguro que cuando el mundo vea al pueblo de Cuba, todos juntos, millones de cubanos en las calles de Cuba, todo el mundo se va a poner de nuestra parte, y también el ejército cubano que está intervenido por la seguridad del Estado. Era este el mensaje. Muchísimas gracias, Arián, por habernos acompañado en esta primera media hora de las mañanas de Cibercuba. Gracias por tu valentía, porque no es fácil haber estado en la situación que tú estuviste y mantenerte tan fuerte y con esa determinación que demostraste y no te dejaste además intimidar por el poder. Gracias por haber estado aquí con nosotros